COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado y Europa Occidental estaría confirmando el avance de la ola nueva COVID-19 que estaría llegando a países europeos. ¿Qué es lo que está pasando con Europa Occidental? Y lo más importante, ¿cuál podría ser el impacto de esta nueva ola COVID-19 cuando el mundo estaría viviendo una situación de fin de pandemia equivocado? COVID-19 estaría incrementando casos y generando una nueva ola de contagios. En este video vamos a compartir una reciente publicación de este 3 de octubre de 2022 y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 3 de octubre de 2022 en donde los expertos y autoridades sanitarias estarían indicando que la ola COVID-19 que habría iniciado en Europa del Norte está extendiéndose ya a Europa Occidental. Europa estaría viviendo el inicio de una nueva ola de contagios por COVID-19. ¿Cómo será esta ola? Y lo más importante, ¿cuál será el impacto que esta provoque? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. La membresía del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que COVID-19 no ha terminado. La pandemia continúa y lamentablemente los gobiernos y las personas vivirían una realidad paralela, una realidad en donde prácticamente para ellos ya terminó la pandemia y ya Europa estaría iniciando una nueva ola de contagios. Una reciente publicación de este 3 de octubre de 2022 estaría indicando que la incidencia de COVID-19 ahora estaría extendiéndose a Europa Occidental. Austria, Alemania y Francia han registrado una elevación de los casos COVID-19 desde septiembre, que ya estarían reflejando aumento en las hospitalizaciones. Según la publicación, la incidencia de COVID-19 vuelve a subir en Europa y solo hace una semana que comenzó el otoño, hablando del 23 de septiembre de 2022. Las cifras que ofrece 2 veces por semana el Ministerio de Sanidad habría indicado que desde hace 10 días el cambio en la tendencia se estaría dando y la presión sobre los centros sanitarios se estaría manteniendo ya aumentando. Europa Occidental, en los países que han estado sincronizados a España, a lo largo de este año también se ha activado la incidencia desde septiembre. El crecimiento más notable y marcado se ha producido en Austria, pero también son relevantes los aumentos de casos en Alemania y Francia. Es importante mencionar que ya la tendencia estaría avanzando en las últimas semanas. Francia, Alemania y sobre todo Austria se sumarían a la elevación de casos que ya habría iniciado primero por Bélgica y sobre todo por Dinamarca. Esto por ahora no ha pasado tanto en España, sin embargo los datos todavía muestran hospitalización tanto en las camas de cuidados intensivos como en las camas de hospital. Algunos expertos señalan que aunque todavía hay una disminución en el ritmo semanal, no será lo suficientemente fuerte para bajar la barrera de los 2.000 hospitalizados, por lo que no se mejorarán los mínimos del 2021. Sin embargo, el ingreso a camas UCI podría incrementar en las siguientes semanas. La sincronía con Europa se nota en el crecimiento del número de casos. Según los datos del pasado viernes 30 de septiembre de 2022, es importante mencionar que la incidencia 14 días en mayores de 60 años ya rozaba los 150, lo cual estaba una semana antes en 136, y es importante mencionar un crecimiento moderado de un 10%. Si nosotros comparamos por regiones, habría 2 tendencias importantes. Una, en la que el crecimiento semanal de casos es moderada, donde se encontrarían la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Baleares, Canarias o Cataluña, y otra en que las tasas de crecimiento semanal estarían por encima del 20%, tales como La Rioja y Navarra, Asturias, Cantabria, Aragón, Madrid.
Es importante que ya España estaría iniciando también el aumento de casos y probablemente una nueva ola COVID-19. El otoño va a ser caliente y van a subir los casos COVID-19 de gripe y del virus respiratorio sincicial. Hemos declarado socialmente el fin de la pandemia, pero el virus no se ha ido. Lo señala Rafael Bengoa, exdirector del Servicio de Salud de la Organización Mundial de la Salud. El potencial pandémico del otoño es muy importante y hay que mantenerse vigilantes y reforzar el Sistema Nacional de Salud para poder atender ese escenario. Confluyen varios factores: la dominancia de los sublinajes de Omicron, los hipercontagios y mucho más eficaces para evadir la inmunidad, y el hecho de que nuestra inmunidad estará debilitada. Estaremos pasando 90% del tiempo en interiores y esta potencial ola coincidirá con la gripe y con el virus sincicial respiratorio en niños. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Los expertos ya anuncian que Europa estaría enfrentando una nueva ola de contagios y este otoño, que mencionan los expertos, otoño 2022 para Europa, será un otoño caliente. 3 enfermedades infecciosas estarán agravando la situación sanitaria de Europa. En primer lugar, COVID-19. En segundo lugar, el virus de la gripe A, H3N2. Y en tercer lugar, el virus sincicial respiratorio. A ello no se descarta que otro virus, que sería el virus de la viruela del mono, podría también complicar la evolución del curso de COVID-19. La pandemia no ha terminado. Socialmente, las personas han declarado fin de la pandemia, pero las investigaciones y sobre todo los hechos confirman que el COVID-19 no ha terminado. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 3 de octubre 2022 en donde los expertos y las autoridades sanitarias indicarían que la ola que ya inició en Europa de COVID-19 se estaría extendiendo a Europa occidental. Según la publicación, se habría mencionado que Austria, Alemania y Francia están registrando ya incremento de casos, al igual que ciertas regiones de España. La nueva ola COVID-19 estaría complicándose y los expertos habrían llamado a esta situación como el otoño caliente, dado que existirán 3 enfermedades que complicarán la situación sanitaria de las personas. En primer lugar, COVID-19 a través de las subvariantes de Omicron. En segundo lugar, la gripe A, que sería dada por el sublinaje H3N2. Y finalmente, el virus sincicial respiratorio. A ello no se descarta que la viruela del mono podría tener una reactivación y sobre todo complicar el fin del 2022. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.